Mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a el repaso de la lección de escuela sabática. Sean bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se estudia la Biblia a profundidad. En esta ocasión, hermanos, vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática. Queremos ampliar el conocimiento, queremos aprender más. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el dirigente de este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Rogamos de que en este momento nos des inteligencia y sabiduría para que podamos entender tu palabra. Te pedimos, Señor, de que bendigas a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que podamos empaparnos de conocimiento, podamos aprender más respecto a estos importantes temas que viene trazando la lección de escuela sabática basada en el libro de Josué. Gracias, Padre, por este privilegio. Bendice a tu siervo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar la lección número 8. Trae como título Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Hermanos, vamos a ver de que Josué y Caleb representan los caracteres que tenemos que tener los hijos de Dios, caracteres que reflejen el amor de Cristo y su justicia. El versículo para memorizar está en Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 dice: acuérdase de sus dirigentes que les hablaron de la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Noten que Cristo dijo: ejemplo les he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pero la Biblia enseña que también podemos imitar grandes hombres de Dios. Por ejemplo, Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. En este caso vamos a ver de que Josué y Caleb son dos ejemplos clásicos de hombres de Dios, hombres de fe, por los cuales como iglesia tenemos que imitar, porque estos hombres de Dios imitaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice acá la lección en el comentario del día sábado: todo padre sabe que los hijos aprenden con el ejemplo, porque cuando lo vamos a la Biblia, el ejemplo arrastra. Las palabras pueden convencer, pero también el ejemplo arrastra. Es una gran verdad, hermanos. Y vamos a ver de que Josué y Caleb son dos ejemplos de hijos de Dios, de que la Biblia enseña de que debemos de imitar, porque estos hombres de Dios temían a Dios. En esta semana profundizaremos en los ejemplos personales de dos gigantes de la fe, que son Josué y Caleb. Pasemos al día domingo. El día domingo dice fidelidad. Ahora, ¿por qué fidelidad? El día domingo viene hablando de quién era Caleb. Caleb, ¿qué posición ocupaba en el pueblo de Israel? Vamos a ver de que Caleb es un ejemplo de fidelidad. Una persona fiel es aquella que le es fiel a Dios enfrente de los seres humanos y también es fiel a Dios cuando nadie lo está viendo, hablando humanamente. Una persona fiel no es necesario que la gente lo esté viendo para portarse bien o serle fiel a Dios. La persona fiel teme a Dios delante de los hombres o sin que nadie lo esté observando, hablando humanamente. Pudiésemos poner muchos ejemplos de hombres fieles que eran temerosos de Dios, no porque agradaban al ojo, sino porque temían a Dios. Podemos hablar de Daniel, podemos hablar de José, podemos hablar de Job. Muchos hombres fieles. El término fidelidad tiene que ver con obediencia, tiene que ver con carácter, tiene que ver con temer a Dios. Y temer a Dios significa obedecer su palabra.
Y Caleb, vamos a ver de que Caleb era un hombre fiel. Dice Números 13:6, hablando de Caleb, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Noten que Caleb pertenecía a la tribu de Judá. Ahora, ¿quiénes venían de la tribu de Judá? Los reyes. Por eso es que en Apocalipsis 5 a Cristo se le llama león de la tribu de Judá, porque Cristo es rey y los reyes venían de Judá. No es extraño de que acá se diga de que Caleb pertenecía a la tribu de Judá. Ahora, ¿qué significa el nombre Caleb? Saben de que en la Biblia los nombres tienen significado. Cuando un padre le ponía nombre a su hijo, ese nombre tenía que ver con el carácter del niño, cómo el padre quería que ese niño fuese en su carácter, de acuerdo a lo que representaba el nombre. Por ejemplo, tenemos Daniel. Daniel es un nombre compuesto, significa Dan es juez y él en hebreo es Dios. Cuando unimos las dos palabras significa Yahweh o Jehová es mi Dios. Todos los nombres en la Biblia tienen significado. En este caso, el nombre Caleb. Es interesante lo que significa el nombre Caleb. El nombre Caleb proviene de la palabra hebrea Keleb, perro, que aparece en el Antiguo Testamento siempre en su contexto negativo. En efecto, el título perro se usaba como despectivo. Por ejemplo, Dios había dicho a los israelitas, no traerán el precio de una ramera o el precio de un perro a la casa de Jehová. Porque el término perro se llegó a usar despectivamente. Por ejemplo, Apocalipsis dice, quedarán fuera los perros. Pero es interesante que acá se usa el nombre perro porque eso significa Caleb en hebreo. Pero ¿de qué sentido o en qué contexto se está usando el nombre perro? Saben, hermanos, yo me he quedado impresionado que de todos los animales que existen en la creación, el que tiene la facultad más de amar es el perro. Lo digo porque lo he comprobado. Yo tengo un perro, que ese perro me ama tanto que no se imaginan cómo me ama. O sea, cuando hablamos de fidelidad, el perro es un fiel amigo. Claro que el mejor amigo es Cristo, pero estamos hablando de animales. Cómo los animales, en este caso los perros, tienen la facultad de amar. Son fieles, porque los perros, y eso lo corrobora Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, dice que los animales que tienen más la facultad de amar son los perros. No es extraño que a Caleb se le haya puesto este nombre, perro, pero en el sentido de fidelidad, no en el sentido despectivo, sino en el sentido de fidelidad. Un hombre fiel, un hombre sin doblez, un hombre sin hipocresía, un hombre amable y respetuoso, un hombre obediente a la ley de Dios. Por eso es que se le puso Caleb, pero en el sentido de fidelidad. Dice acá la lección, Caleb se utiliza en los cantos e himnos extrabíblicos para expresar el valor, la tenacidad, la fidelidad de un siervo a su amo. En este sentido, Caleb fue fiel a su nombre, demostrando a lo largo de su vida una lealtad inquebrantable a su Señor. Noten, un perro fiel que ama a su amo. Aquí dice la lección, fue Caleb y Josué que dieron un mensaje positivo después de venir de reconocer la tierra prometida. Y por serle fiel al mensaje de Dios, dice la Biblia, que los mismos israelitas, o sea, las otras 10 tribus que quedaron en apostasía, iban a matar a apedreado, no solamente a Caleb, sino también a Josué.
porque la Biblia dice que cuando vinieron de reconocer la tierra prometida, 10 de los espías, porque mandaron 12, pero 10 de los espías cuando regresaron trajeron un mensaje negativo, dándole miedo al pueblo. No vayan a ir a la tierra prometida, hay gigantes, vamos a morir, esos son más poderosos que nosotros, así que no hay que ir porque esas personas están preparadas. O sea, vinieron a dar un mensaje negativo contradiciendo la promesa de Dios de que les iba a entregar la tierra prometida en sus manos. Pero solamente Josué y Caleb dieron un mensaje positivo porque Josué y Caleb confiaban en la promesa de Dios de que esa tierra iba a ser de ellos. Noten qué interesante lo que dice en Números 14, 6 al 10. Por serle fiel a Dios, el mismo pueblo iban a matar a apedreado a Josué y a Caleb. Números 14, 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Noten mensaje positivo. Si Jehová se agradase de nosotros, Él nos llevará hasta esa tierra y la entregará, porque es una tierra donde fluye leche y miel. Por tanto, noten aquí Josué y Caleb, en este caso Caleb, está reprendiendo a los apóstatas israelitas, porque los apóstatas israelitas prefirieron mejor hacerle caso a los 10 apóstatas israelitas que traían un mensaje negativo. Pero ahora Caleb le dice a toda la congregación: por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, o sea, no le teman a los gigantes, porque nosotros los comeremos como pan. Noten que esto es una convicción en la palabra. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis a esa gente. Entonces, noten qué es lo que hizo la gente. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ahora, quiero que se imaginen el ambiente hostil. Vienen los 10 espías, dan un mensaje negativo, pero solamente 2, que es Josué y Caleb, dan un mensaje positivo. Y por serle fiel a la palabra de Dios, iban a ser apedreados por el mismo pueblo. Pero aquí podemos ver o podemos aprender la fidelidad de Caleb, fiel a la promesa de Dios, convicción. Estaba convencido de que aunque hubiesen gigantes, esa tierra iba a ser de ellos, porque Dios lo había dicho. La fidelidad tiene que ver con obedecer a Dios aún en momento de crisis. Pasemos al día lunes. El día lunes dice: dame ese monte. Ahora vamos a ver la convicción de Caleb en que la tierra prometida sería de ellos. Convicción. Saben que hay 2 palabras similares: conversión y convicción. Alguien puede estar convencido de la verdad, pero no convertido. Nicodemo estaba convencido de la verdad, pero no convertido. En cambio, Caleb estaba convencido y convertido. Noten. Por eso vamos a ver de que Caleb estaba convencido de que la tierra prometida sería de ellos. Convicción. Tiene que ver con un asentamiento intelectual, convicción y conversión. Son 2 cosas que como hijos de Dios tenemos que experimentar en nuestra vida personal. Puede ser de que yo esté en la iglesia adventista y esté convencido del mensaje, pero puede ser de que no esté convertido al mensaje, porque son 2 cosas diferentes: estar convencido y otra cosa es estar convertido.
te es necesario nacer de nuevo, le dijo Cristo a Nicodemo. Pero vamos a ver de que aquí Caleb está plenamente convencido de la promesa y esa convicción estaba en armonía con su conversión, porque era un hombre íntegro. Números 14, 24, noten. Pero a mi siervo Caleb, noten lo que está diciendo Dios de Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Cómo así otro espíritu? O sea que en los demás espías y en los demás israelitas apóstatas que rechazaron el mensaje de Josué y Caleb, era otro espíritu que los controlaba. ¿Cuál otro espíritu? El espíritu del enemigo. Satanás estaba obrando en los corazones de los apóstatas que rechazaron el mensaje de Josué y Caleb, mientras que Caleb tenía otro espíritu. ¿Cuál? El de Dios. Saben de que podemos estar en la iglesia porque esto está pasando en el mismo pueblo de Dios, no es en una nación pagana. Esto está pasando en el mismo pueblo de Israel porque eran los mismos israelitas que iban a matar a apedreado a Josué y Caleb. O sea que puede pasar eso, que en la misma iglesia podemos estar en la misma congregación, pero puede ser que unos tengamos el espíritu del diablo y otros tengamos el espíritu de Dios. Noten lo que está diciendo Dios acá de Caleb. Aquí Dios está dando testimonio de Caleb. Igual como Dios dio testimonio de Job, ¿se acuerdan? Dice Números 14, 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Noten que Josué y Caleb iban a entrar a la tierra prometida porque Josué y Caleb obedecieron la palabra de Dios y tenían otro espíritu, el espíritu de la verdad, mientras que los otros tenían el espíritu del error. Hermanos, si esto es así, por lógica se entiende, si no tenemos un espíritu, tenemos el otro. Porque solamente hay dos espíritus, Satanás y Cristo. ¿Estamos de parte de Dios o de parte del diablo? Y esto está pasando en el pueblo de Israel. Josué y Caleb hicieron la diferencia. Y de paso, Caleb, por obedecer la palabra de Dios, iba a entrar a la tierra prometida, junto con Josué. Y dice la Biblia que también los niños, porque no conocían lo bueno y lo malo. Eso dice Deuteronomio 1:39. Dice la lección del día lunes acá en el comentario, Caleb nunca olvidó la promesa que el Señor le había hecho por medio de Moisés, que entraría a la tierra que habían pisado sus pies. Números 14, 24. Su informe se basaba en una certeza de que Israel sería capaz de conquistar la tierra con guía y la ayuda del poder de Dios. Convicción de Caleb. La lección acá en el día lunes hace una aplicación homilética para la iglesia y lo aplica a la iglesia, o sea, nosotros hoy en día. Y dice así la lección: hoy necesitamos hombres de fidelidad cabal, hombres que sigan plenamente al Señor, hombres que no estén dispuestos a guardar silencio cuando deben hablar. Noten que Josué y Caleb hablaron en el momento indicado, sabiendo que los iban a matar, pero no le importó nada, porque para Josué y Caleb era más importante la fidelidad y no callar cuando era necesario hablar. Noten, Dios quiere hombres que no guarden silencio, que sean firmes como el acero en los principios, que no traten de hacer alarde ostentoso, que anden humildemente con Dios, que sean pacientes, amables, bondadosos, corteses, que comprendan que la ciencia de la oración consiste en ejercitar la fe y realizar obras que glorifiquen a Dios y hagan bien a su pueblo. El seguir a Jesús requiere una conversión
de todo corazón y principio. Noten, hermanos, aquí se usa el término conversión, porque Caleb y Josué estaban plenamente convencidos y convertidos. Y una persona convertida a Cristo y a la verdad no le teme a nada. Pone en primer lugar a Dios. No tiene miedo a hablar cuando es necesario. Una persona que está convertida a Cristo, no importa lo que le pase, siempre pondrá a Dios en primer lugar. Eso es conversión y convicción. Pasemos al día martes, el poder del ejemplo. En este día vamos a ver el poder que tenía Caleb, no porque tenía algún poder mágico sobre él, sino porque Caleb con su ejemplo arrastró a muchos para la honra y gloria de Dios. El ejemplo de los líderes tiene más poder que las palabras. Como dice un dicho, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Vamos a ver lo que dice Josué, capítulo 15, 16 al 19. Aquí la lección de escuela sabática cita estos versículos de ejemplo de Caleb. Y dice así: y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, esta era una ciudad, y la tomare, yo le daré mi hija Acsa por mujer. Noten, Caleb está diciendo, el que atacare, el que conquiste esa ciudad, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Y dice el texto bíblico, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Acsa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él le persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra en Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio fuentes de arriba y las de abajo. Ahora, ¿de qué están hablando estos versículos? La lección de escuela sabática dice, en estos pasajes, Caleb ofrece a Acsa, su hija, en matrimonio a quien conquiste a Debir. Debir es lo mismo que se menciona acá, Kiriat Sefer, era el nombre hebreo de esta ciudad, Debir. ¿Qué era Debir? Dice acá el comentario bíblico adventista, Debir estaba situada en los cerros de Judá. Posteriormente, los cananeos volvieron a tomar la ciudad. Noten, y Otoniel, hermano de Caleb, la capturó de nuevo o la recuperó de nuevo. Por su valor recibió como esposa a Acsa, hija de Caleb. Josué 15, 17. La ciudad fue asignada a los sacerdotes según Josué 21, 15. Interesante. Noten cómo dice el comentario acá del día martes. Otoniel conquistó la ciudad y recibió a Acsa por esposa. Esta historia es importante porque revela una vez más el valor, la fe y la disposición de Caleb para afrontar los desafíos. También muestra que las siguientes generaciones de israelitas siguió el ejemplo de estos gigantes de la fe, Caleb y Josué, a medida que las generaciones mayores concluían su ministerio. Una nueva generación estaba dispuesta a afrontar los desafíos y a seguir cumpliendo el plan de Dios para Israel. Pero el ejemplo de Josué y Caleb fue impactante en la historia de Israel, porque el ejemplo tiene poder. Sabe, hermanos, que dice un dicho, y es una gran verdad, el mayor sermón lo podemos predicar no de un púlpito, sino a través de una vida piadosa, semejante a la de Cristo. Cuando la gente vea de que en verdad vivimos lo que predicamos, la gente va a querer ser del pueblo de Dios. De nada sirve que podamos predicar temas floridos
y temas hermosos en un púlpito, aunque eso es bueno, pero es mejor cuando en la vida práctica damos testimonio de que adoramos a un rey que vive y que reina por los siglos de los siglos. La iglesia necesita hombres de talento, hombres que reflejan plenamente el carácter de Cristo, así como lo reflejaba Josué y Caleb, porque el ejemplo es un gran poder para convertir a las almas. Pasemos al día miércoles. El día miércoles dice un héroe humilde. Un héroe humilde. ¿De quién está hablando acá? Después de hablar de Caleb, que era un hombre valiente, con carácter, manso, prudente y humilde, y sabio y valiente, ahora nos toca hablar del carácter de Josué. Ahora, Josué es un símbolo de Cristo también, porque vimos en la semana pasada que el nombre Josué en hebreo, Yeshua, es el mismo nombre que se le aplica a Cristo, Yeshua, el Mesías. Pero hablemos de la humildad de Josué. Josué es un ejemplo de humildad y mansedumbre. Fue el que repartió la tierra prometida y fue a él que por último recibió su parte. Esto para mí es muy interesante. Cuando leí esto dije, wow. Josué es un ejemplo de humildad. Hermanos, ¿qué es humildad? Humildad no debemos de confundirla con ser ingenuo. La humildad no tenemos que confundirla con pobreza económica. La humildad en la Biblia tiene que ver con aquella persona que es mansa y obediente a la palabra de Dios. Mucha gente puede ser pobre económicamente o vivir en casas de cartón, pero puede ser rebelde y arrogante, porque la humildad no tiene nada que ver con económico ni con bienes materiales, sino con reflejar el carácter de Cristo. Cristo dijo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 al 29 dice eso. Ahora, noten qué interesante lo que dice la lección, basado en la Biblia. Josué es el que repartió todas las tierras a las tribus, porque la Canaán, la tierra prometida, iba a ser dividida en 11 tribus, porque la de Leví no iba a recibir herencia porque se iba a encargar del santuario. Pero noten, se repartieron a 10 tribus y Josué de por último le dieron su parte. Ahora, ¿qué podemos comprender de esto? Humildad. Dice la lección, Caleb fue el primero en recibir su parte del territorio. Caleb fue el primero, pero Josué fue el último. Caleb recibió primero su parte y Josué de por último lo dejaron. ¿Qué podemos aprender de esto? Humildad. ¿Qué hubiese pasado si estuviésemos en lugar de Josué? Así como estamos carnudos, así como andamos en la carne, ¿qué hubiese pasado? Nos hubiésemos enojado, hubiésemos reclamado. Si yo soy aquí el líder, ¿por qué me están dando lo último, lo que sobra? Yo quiero que me den esta. Pero dice que Josué, con gozo y alegría, aceptó la última parte de la tierra prometida. Esto dice Josué 19:49. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. O sea, de por último le tocó a Josué. Noten cómo dice Josué 19:50. Josué 19:50. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Tidmat Será, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Pero noten que fue por último que le dieron esa ciudad. Él no la eligió. Él la vino a elegir ya cuando lo habían elegido de por último. Josué
no andaba pidiendo gustos, esta tierra es mejor, o esta tierra es mejor, esta quiero. No. Josué aceptó la parte que le correspondía sin murmurar. Aquí dice la lección, el nombre de la ciudad de Josué puede traducirse como la porción sobrante o el territorio restante. Eso significa en hebreo Timnat Serah, tal como dice el versículo 50, que traducido significa la porción sobrante. Parece que se le puso a esa tierra Timnat Serah. Ahora, haciendo una aplicación homilética, hagamos una aplicación homilética para nuestros días. Hermanos, cuando estaba leyendo esta lección y repasándola, me acordé cómo muchas veces podemos resaltar el ego. El pecado que no se disciplina es el orgullo, el ego. Ese es el peor asesino de los cristianos, el egoísmo. Querer sobresalir por los demás, querer ser más que los demás. ¿Saben, hermanos, que muchas veces cuando vienen los nombramientos, la Iglesia Bendita cada año nombra a los nuevos líderes? ¿Saben, hermanos, que hay líderes que no aceptan que se les den un privilegio de diácono? Quieren ser solamente ancianos, quieren ser solamente dirigentes que dominen la iglesia. No pueden tolerar que los bajen a diácono o que le den un privilegio diferente. Quieren ser siempre el líder, porque quieren andar dominando la iglesia, porque creen de que la iglesia es de ellos. Espíritu egocéntrico. Ministros que no pueden aceptar de que un laico sepa más que ellos. Ministros que no pueden tolerar sentarse en una silla a escuchar un tema de un laico. Egocéntrico, orgullo. Vemos de que Josué, con gozo y alegría, aceptó la porción que le correspondía, no importando que si se la habían dado de por último. Este espíritu de egocentrismo muchas veces se ve reflejado en los miembros de iglesia. Queremos ser más que otro, queremos sobresalir, queremos que la gente nos vea a nosotros, queremos que la gente nos considere importante. Nada de humildad. Y Josué es un vivo ejemplo de que Josué reflejaba el carácter de Cristo. Dice la lección acá del día miércoles, sin embargo, él se contentó con vivir una vida sencilla, centrada en lo más importante, encontrando así la oración expresada más tarde por el rey David. Una sola cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo siempre en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Salmos 27, 4. Hermanos, Josué es un vivo ejemplo de cómo los hijos de Dios tienen que reflejar el carácter de Cristo. Interesante. La pregunta es, ¿cómo es que Josué y Caleb llegaron a ser mansos y humildes como Cristo? La respuesta es sencilla. La única forma de que podamos nosotros parecernos a Cristo es estando tiempo con Él. Es la única forma de poder reflejar el carácter de Cristo, porque Josué y Caleb imitaban a Cristo, porque ellos pasaban tiempo con Dios. Josué y Caleb son un ejemplo típico de cómo las personas pueden llegar a ser cuando contemplan a Jesús. Se hacen como el Creador. ¿En qué sentido? Reflejan el carácter de Dios. Esto es así. Pase tiempo con el maligno y va a reflejar el carácter del maligno. Pase tiempo en oración y en estudio de la palabra, su carácter se va a parecer al carácter de Cristo, manso y humilde. La única forma de que podemos nosotros ser transformados por la contemplación. Dice el día jueves, transformados por la contemplación, contemplar, mirar a Cristo. La única forma de que podamos desprendernos del ego,
de la vanagloria, de la envidia, del odio, y reflejar el carácter de Cristo es contemplándolo. Esto lo dice Pablo, 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Noten que hay que contemplar a Cristo, dice Pablo, que hay que contemplar a Cristo para que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, estas dos citas dejan más que claro que la única forma de que nosotros podamos ser transformados es contemplando a Cristo. El carácter de Josué y Caleb no era un carácter que lo traían desde pequeño, sino que fueron transformados, hermanos. Tenemos que entender de que la tarea de parecernos a Cristo es a diario. No es algo por arte de magia. Es una tarea que tenemos que construir todos los días para que podamos vencer nuestro ego, para que podamos vencer nuestra naturaleza carnal que quiere levantarse en deseos pecaminosos. Tenemos que imitar a Cristo, tenemos que poner la mirada en Cristo para que seamos idénticos al carácter de Josué y Caleb. Noten cómo dice esta cita del Espíritu de Profecía, que está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 289 hasta la página 290. Dice: mirando a Jesús obtenemos vislumbres más claros, y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestro semejante llega a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será la copia del carácter divino. ¿Pero cómo se hace eso? Contemplando a Jesús, creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial. Llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. Noten, pero dice la cita, mirando a Jesús. Romanos 12, versículo 1 al 2 nos presenta de que en este mundo hay dos influencias que nos quieren moldear. Y esto es así. Bueno, antes de leer Romanos 12, 1 al 2, quiero que leamos Gálatas capítulo 6. Esto está en Gálatas capítulo 5, versículo 15 al 17. Noten que hay dos influencias que quieren moldearnos. De nosotros depende quién nos moldea. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Hermanos, hay dos influencias que quieren moldearnos: la influencia del Espíritu Santo y la influencia de la carne. De nosotros depende quién de las dos influencias nos va a moldear. Dice Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, es imposible que cerca de Jesús no nos parezcamos a Él. Es imposible. Cuando andamos con alguien, vamos a aprender lo que esa persona hace. Eso lo podemos aplicar aún en la vida mundana. Dice la Biblia: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eso dice el libro de Amós. Y eso lo podemos aplicar a la vida espiritual en el bien. Cuando andamos con Cristo, vamos a parecernos a Él. Por eso, hermanos, si queremos ser como Josué y Caleb,
en el carácter. Tenemos que contemplar a Jesús, tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y permitir de que Cristo moldee nuestro carácter para que nos parezcamos a Él. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta lección nos haya servido para que podamos extraer lecciones importantes para nuestra vida espiritual. No pensemos solamente en Josué y Caleb, traigamos esos ejemplos a nuestra vida, porque la Biblia dice que sin tener el carácter de Dios, jamás vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Dice la Biblia, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por esta interesante lección de escuela sabática. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por estas maravillosas lecciones. Gracias porque hemos aprendido de que Josué y Caleb simbolizan a Cristo, tu Hijo amado. Hemos comprendido que estos hombres llegaron a ser mansos y humildes porque pasaban tiempo contigo, porque solamente hay una forma de parecernos a ti, Señor, y es contemplando a tu Hijo amado. Gracias, Padre, por esta enseñanza de la lección de escuela sabática. Gracias por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Hermanos, queremos invitarles, como siempre lo hacemos, de que si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. La mejor forma que pueden ayudar a este ministerio es suscribiéndose, dándole me gusta a los videos, comentando y compartiendo para que así este ministerio pueda crecer. Así que mandamos un cordial saludo a todos los hermanos que nos ven. Un saludo desde El Salvador. Dios me los bendiga y hasta la próxima.